Dice, Jueces 6, del 1 al 10, los fantasmas de siempre. Mirá lo que dice. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hasta ahí nomás. Los fantasmas de siempre. Yo no sé si vos alguna vez te detuviste a pensar por qué es que hay situaciones en tu vida que parece que nunca se terminan. Situaciones que ya las viviste antes, pero vuelven a aparecer. Situaciones que están ahí, por momentos parece que se van, y vos decís: gloria a Dios, ya no está más este problema, hasta que finalmente vuelve a hacer su aparición. ¿Te pasó? Bueno, esto que a vos te pasó no es nada nuevo. Le ha pasado a miles y miles de personas a lo largo de la existencia de todas las generaciones sobre la tierra. El caso de Israel, hoy vamos a meditar un poco en lo que vivió Israel, la nación de Israel, es un caso que nos sirve de espejo. Es decir, nosotros podemos mirar a través de la vida de Israel lo que sucede muchas veces con el ser humano. Israel fue un pueblo que Dios había elegido para mostrar su gloria sobre la tierra a todas las naciones de la tierra, y sin embargo Israel se equivocó. Dejó de lado el plan de Dios y abrazó sus propios planes, y cuando vio Dios que Israel no entendía, dijo: algo vamos a tener que hacer. ¿Sí? Algo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque esta gente no está entendiendo cuál es el plan y el propósito por el cual yo los elegí. ¿Por qué es que pareciera ser que esos problemas nunca se terminan de resolver? Ayer estabas lidiando con un problema que hoy vuelve a hacer su aparición. Hace 5 años quizá estabas luchando con un problema, con una dificultad, con una situación que hoy, 5 años después, vuelve a aparecer. Esos son los fantasmas de siempre. Los que nunca se terminan de ir. Los que nunca, quizás no terminamos nunca, valga la redundancia, de resolver. Israel nunca pudo resolver un problema, que era su desobediencia a Dios. Y por eso vivió todo lo que vivió. ¿Sí? Pueden ser para nosotros problemas económicos, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas en la familia con los hijos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en el barrio, en la escuela, donde quiera que nos movemos. Pareciera que esos fantasmas están siempre ahí metidos, no se terminan de ir. Entonces, cuando analizo y estudio lo que ocurría con Israel, descubro que hay un problema central que lo vamos a desarrollar a lo largo de este mensaje. Ahora, yo quiero que vos empieces a pensar: ¿cuál es ese problema recurrente en mi vida? ¿Por qué es que pareciera
que nunca termino de resolver esto y de avanzar a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a dar cuenta cómo Israel nos va guiando por ese camino hasta llegar a encontrar que hay razones por las cuales esos fantasmas nunca desaparecen. ¿Sí? El pueblo de Dios, Israel, es un fiel ejemplo de esto. Primero cayó en esclavitud. ¿Sabés por qué cayó en esclavitud? Por desobediencia. Decí conmigo, desobediencia. Cayó en esclavitud, opresión y angustia a manos del pueblo egipcio. ¿Qué hace Israel? Después de un tiempo, Dios los libera porque estaban oprimidos, esclavos y angustiados. Oprimidos, esclavos y angustiados. Tres cosas que el diablo siempre hace y que trabajan en forma conjunta. Te oprime, te esclaviza y te llena de angustia. Tres cosas que son recurrentes. Ahora, Israel desobedece a Dios, cae en opresión, en esclavitud, opresión y angustia a manos de un pueblo llamado Egipto. En esa situación, en ese contexto, lo que hacen ellos, es, vamos a buscar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos libere de todo esto que estamos viviendo. ¿Qué hace Dios? Levanta un libertador. ¿Cómo se llama ese libertador? Moisés, ahí lo leímos recién. ¿Sí? Levanta a Dios un hombre que los libera de la esclavitud, de la opresión y de la angustia. Dios milagrosamente hace cosas extraordinarias para mostrar su poder a favor de esta gente, pero ¿sabes qué ocurre? Que un tiempo después, por desobedecer nuevamente, Israel vuelve a caer en esclavitud, opresión y angustia. Esta vez cae en la mano opresora de un pueblo llamado los filisteos. El proceso es igual. Son esclavizados, son oprimidos y angustiados. Entonces, ¿qué hace Israel nuevamente en ese período de esclavitud por mano de los filisteos? Busca a Dios, clama a Dios. Dios, levantanos a alguien que nos venga a dar una mano, a alguien que nos libere de esto. ¿Qué hace Dios? Ok, voy a levantar un libertador. ¿Envía a quién? ¿Alguien sabe a quién? Levanta al profeta Samuel. O sea, Samuel tuvo la oportunidad única de parte de Dios de ungir a los dos reyes más fuertes por aquel entonces, Saúl y David. ¿Sí? Ahora, Dios levanta al profeta Samuel. Dios los saca de la esclavitud de los filisteos, los libera. Y en medio de ese contexto de prosperidad y de abundancia y de bendición, ¿sabes lo que hace Israel nuevamente? Vuelve a desobedecer. Entonces Dios dice otra vez, estos tipos no entienden. ¿Qué les pasa? Parece ser que les gusta vivir en esclavitud, oprimidos, angustiados. Entonces esta vez aparece en escena el pueblo que acabamos de leer recién en Jueces capítulo 6. Aparecen los madianitas, Madián. Madián significa juicio. Juicio. Ahora, fíjate qué interesante lo que dice el versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo. No dice, bueno, tuvieron un pequeño desliz, erraron un poquito, se equivocaron. ¿Dice qué el texto? Hicieron lo malo. ¿Ante quién? ¿O ante qué? Ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó? Punto y coma. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Punto número 1. Pensá en esto un momento conmigo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Antes de esto, de esta situación con los madianitas,
Israel había tenido un tiempo donde había sido grandemente bendecido y prosperado en todas las cosas, conforme a la promesa de Dios que pesa sobre esta nación. ¿Sí? Entonces, como hacen lo malo ante los ojos de Jehová, como intentan vivir alejados de los planes de Dios para ellos, vuelven a caer en esclavitud, opresión y angustia. Pobreza extrema. Dice que no tenían, si lo recuerdan, lo acabamos de leer, que no tenían qué comer. Lo acabamos de leer recién. ¿Lo recuerdan? No tenía Israel qué comer, dice. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos trabajaban la tierra y hacían todo lo que hacían, los madianitas esperaban que estuviera el tiempo de la cosecha para venir y robarles todo. Entonces no les quedaba literalmente nada para comer. Dice el texto que quedaron ahí presos de una pobreza extrema. No lo dice el texto, pero nos da a entender eso. Versículo 6. Dice, de este modo empobrecía. ¿Qué hacía Israel? Empobrecía en gran manera por causa del juicio que había sobre ellos. Dios puede tolerar cualquier cosa en nuestra vida, no tolera la desobediencia. Dios puede soportar cualquier cosa, pero no tolera la desobediencia. Puede soportar que te equivoques, que me equivoque, que fallemos en algo, pero Dios nunca va a tolerar la desobediencia, porque la desobediencia es algo deliberado, es algo voluntario. Es decirle a Dios, Dios, vos dijiste blanco, yo quiero hacer negro. Es decirle a Dios, Dios, vos hablaste esto, yo quiero lo otro. La desobediencia es algo voluntario. Israel sabía que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, no le importó. Y cayó en una pobreza extrema. Pasaron de la prosperidad, libertad y abundancia a la pobreza y opresión extrema. En segundo lugar, te dije que Madián significa juicio. Este pueblo madianita fue utilizado por Dios, dice el texto en el versículo 1, que Dios los entregó en manos de Madián. Jehová los entregó, si yo no leí mal, en mano de Madián por 7 años. 7 largos años. ¿Por qué razón? Porque Israel se olvidó de donde Dios lo había sacado. Y el problema es que cuando vos y yo nos olvidamos de donde Dios nos sacó, tenemos la actitud de reincidir, de querer volver a ese lugar donde estábamos esclavizados, oprimidos y angustiados. Pero en plena prosperidad nos olvidamos de que Dios fue el que nos liberó, el que nos dio todo lo que tenemos. Entonces automáticamente nos vamos olvidando de Dios paulatina y progresivamente al punto tal que cuando menos nos damos cuenta volvemos a estar esclavizados, oprimidos y angustiados. ¿Se va entendiendo lo que digo? Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel creyó que lo que habían logrado ese tiempo de prosperidad y de bendición sobre su vida, sobre su nación, sobre toda la nación, era fruto del esfuerzo de ellos. Israel dijo, nosotros podemos, no necesitamos a Dios. Pero cuando estaban esclavizados, oprimidos y angustiados, clamaban, Dios, levanta a alguien que venga a liberarnos. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Podés solo o no podés solo? Ahora, ¿cuántas veces mucha gente actúa de esa manera, como Israel? Estoy esclavo, estoy oprimido, estoy lleno de angustia, clamo a Dios, Dios, ayúdame, haz un milagro, que alguien venga, que alguien me bendiga, que alguien me tienda una mano. Pero cuando Dios empieza a bendecir mi vida, me saca de la esclavitud, me saca de la opresión, me saca de la angustia, empiezo a creer que lo logré solo. Y empiezo a cortar mi dependencia de Dios. Dos cosas que Dios busca y espera de cada uno de nosotros: obediencia y dependencia. Israel dijo, lo logramos, somos libres. No, querido,
No, querida, no. Dios te liberó. Dios te hizo libre. Cuando vos clamaste estando esclavo, en angustia, en necesidad, Dios escuchó tu clamor y dijo, voy a levantar a alguien que vaya, los bendiga, los rescate de ahí. Moisés, Samuel y Gedeón, el personaje de nuestra historia de hoy, son prototipos de Cristo. Son prototipos, figuras, tipifican a Cristo, que cuando nos vio esclavos de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras maldades, que cuando nos vio oprimidos, cuando nos vio pobres, cuando nos vio angustiados, sin fe y sin esperanza, vino a libertarnos. Entonces no podíamos solos. Sin embargo, la naturaleza del ser humano es volver a separarse de Dios. Yo puedo solo, yo puedo sola, hasta que viene un problema que supera tu capacidad resolutiva y volvés a caer en esclavitud, opresión y angustia. Tremendo, ¿no? El orgullo les hizo creer que ellos habían logrado toda esa prosperidad y toda esa bendición por sí solos. El salmista en una ocasión dijo, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Salmo 30, versículo 6, anótatelo ahí si querés, después léelo en casa. En mi prosperidad dije, jamás me van a mover de acá. ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién va a tocar mi vida si estoy recontra bendecido? ¿Quién? Hasta que Dios hace así. Chao. El ser humano suele sentirse omnipotente cuando las cosas le van bien. Y el viento sopla favorablemente hasta que las cosas empiezan a ir mal. Y recién ahí, en algunos casos, volvemos a acordarnos del Dios al que clamábamos cuando estábamos en esclavitud, opresión y angustia. Mientras tanto no. Mientras tanto no. Mirá lo que dice el versículo 8. Versículo 8, Dios le habla a este pueblo, ¿sí? Y les dice, yo os hice que salir de Egipto cuando ustedes estaban esclavos o esclavizados, cuando estaban en opresión, cuando estaban en angustia, yo los hice salir de Egipto. Egipto representa el sistema en el que vivimos, que te esclaviza, que te oprime y que te llena de angustia. ¿Sabes que una de las cosas que hace Egipto, y esto puede ser revelador para nosotros, una de las cosas que hacía Egipto, capítulo 1, Éxodo, capítulo 1, dice que cuando el pueblo de Israel crecía y aumentaba su poder, su potencia, en plena esclavitud, a pesar de todo, Dios los sostenía y Dios los bendecía, y dice que fructificaban y el pueblo crecía. Dice que Faraón, el rey de aquella época, aumentaba las cargas de trabajo para que Israel no se desenfocara y se olvidara de Dios. ¿Te suena parecido eso a estos días? Los faraones posmodernos lo que hacen es generar tanta opresión en el pueblo. ¿Para qué? Para que la gente se olvide de Dios y produzca más. Pero no para beneficio de los que están trabajando y dejando la vida ahí, sino para beneficio de los faraones de este mundo. Vos y yo tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre digo que la estrategia de necesito ganar un mango más, por eso trabajo el día del Señor, no sirve. Eso es faraónico, eso es diabólico. Eso es lo que quiere Faraón, que vos trabajes de lunes a lunes y te termines olvidando de tu Dios, aquel que te liberó cuando estabas en esclavitud, en opresión y angustia. Eso es lo que hace Egipto, el sistema en el que estamos metidos. Oprime, esclaviza, genera angustia. Egipto oprimía, pero el problema estaba en Israel.
Israel se había olvidado que cuando estuvo en Egipto viviendo como esclavo, en opresión y angustia, Dios nos liberó de ahí. ¿Cuántas veces vos y yo nos olvidamos que estábamos mal y le pedimos algo a Dios y Dios vino en respuesta, vino como auxilio en medio de nuestra tribulación, de nuestra dificultad, de nuestro problema? ¿Y sabés qué hacemos habitualmente? Que cuando Dios responde a alguna de nuestras peticiones nos olvidamos hasta la próxima necesidad. Nos olvidamos de que Dios no quiere ser un Dios de emergencias para nosotros. Quiere ser un Padre que está presente las 24 horas, los 7 días de tu semana, los 365 días del año. ¿Amén? ¿Cuántas veces vos, como ser humano limitada, te sentiste molesto porque alguien te vino a buscar y vos dijiste, este me busca solamente cuando me necesita? ¿Lo pensaste? ¿Te pasó alguna vez? Y vos lo querés cortar la cabeza, vos decís, vos sos un interesado. Porque hay gente que te busca cuando te necesita, cuando necesita alguna gauchada, algún favor tuyo, ¿sí o no? Imagínate en Dios lo que debe haber sentido cuando veía a Israel. Estos me buscan cuando están en problemas, pero cuando las cosas les empiezan a ir bien, se olvidan de mí. Estos me buscan porque están esclavos, porque quieren libertad, porque quieren ser bendecidos, porque están en angustia, porque le están pasando mal, pero cuando las cosas les empiezan a ir bien, no me buscan de la misma manera y con la misma intensidad. Me buscan porque quieren ganas de que el patrón o la patrona o el compañero les haga algo que pueda ayudarlos de alguna manera a salir de esa situación. Me buscan porque quieren que yo haga algo en favor de ellos. Pero no me buscan porque me aman. Por eso dice el profeta, este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Si a vos y a mí nos molesta cuando alguien nos busca solamente por interés, imagínate lo que debe sentir Dios cuando ve que vos y yo nos acercamos a Él por interés. Quiero que me bendigas, Dios. Estoy mal, la estoy pasando difícil. Viene Dios y dice, lo voy a bendecir. ¡Pum! Pero cuando recibimos el regalo, el beneficio, la bendición de Dios, el regalo que Él nos dio, no lo buscamos de la misma manera. Israel olvidó todo eso, lo perdió de vista. Entonces volvió a repetir el problema de antes. Había pasado mucho tiempo desde la salida de Egipto hasta esta situación que acabamos de leer. Te mencioné 3 veces en las que Israel volvió a repetir el mismo patrón de conducta. Desobediencia. Los fantasmas del pasado volvieron al presente. Esclavitud, opresión y angustia eran el pan nuevamente para esta generación que no conoció lo que fue el Egipto, la salida de Egipto, la esclavitud de Egipto, la opresión de Egipto. Pero hoy podían figurarse por lo que estaban viviendo en el presente, lo que había sido aquella vez. ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Estoy siendo claro? Entonces necesitamos abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque muchas cosas en nuestra vida no se resuelven, porque cuando Dios nos bendice, no seguimos buscando a Dios con la misma intensidad. Perdemos de vista que fue Dios el que nos bendijo, el que nos benefició con algo. Entonces se vuelve a repetir lo del pasado. Eso que nos molestaba, eso que nos hacía mal, se vuelve a repetir. Israel olvidó lo que Dios había hecho en la época de Egipto y ahora volvían a caer en esclavitud a manos de Madián. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Desobediencia y rebeldía. Mirá lo que dice el versículo 10. Versículo 10 de Jueces, capítulo 6, dice, pero no habéis, finalizando la última parte, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, lo que Dios les dijo, les entró por acá y les salió por acá. Yo les dije, no hagan esto, fíjense cómo están caminando, aprendan de lo que vivieron, pero no obedecieron mi voz. Entonces los fantasmas de siempre volvieron a aparecer. Cuando vos y yo no obedecemos lo que Dios nos está hablando,
volvemos a traer a nuestro presente lo de ayer. Los problemas del ayer vuelven a aparecer. No había necesidad de que Israel volviera a caer. Te mencioné 3 veces, 3 ejemplos. Pero no había necesidad de que se volviera a repetir. Tendrían que haber aprendido de la época de Egipto, pero no aprendieron. Tendrían que haber aprendido de la época de los filisteos, pero no aprendieron. Tendrían que haber aprendido estos, o mejor dicho, los que cayeron luego en el exilio de Babilonia, de los 3 ejemplos, incluido este, pero no aprendieron, volvieron a caer en la misma situación. Cuando no aprendemos las cosas, repetimos las cuestiones del ayer. Cuando vos y yo no aprendemos de una situación difícil que atravesamos ayer, y no aprendemos y no cambiamos lo que tenemos que cambiar, volvemos a repetir lo mismo en nuestro presente. No escucharon a Dios. Primero fue Egipto, después fueron los filisteos, ahora eran los madianitas. Los problemas de siempre volvieron a aparecer porque no hubo cambios profundos en la vida de este pueblo. Cuando vos y yo no cambiamos nuestra manera de vivir, ¿sabés cómo se llama eso? Cambiar nuestra manera de vivir, ¿sabés cómo se llama? Arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio en la manera de pensar para que haya un cambio en la manera de vivir. Arrepentirse no significa llorar. Hay gente que cree que arrepentirse es llorar. Arrepentirse significa cambio acá, profundo en la manera de pensar. Entonces eso va a traer un cambio en la manera de vivir. Una persona arrepentida no reincide, no vuelve a caer en los errores del ayer, no los repite, porque sabe que eso trae después una consecuencia hacia las generaciones que vienen. Cuando vos y yo no aprendemos lo que tenemos que aprender, estamos generándole complicaciones a nuestras generaciones futuras. Israel no aprendió de Egipto, vinieron los filisteos, vino Madián, después vino Babilonia. Repitieron los mismos errores. Ahora, volvamos al versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Hicieron qué? Lo malo. ¿Sabes que esa expresión se repite por lo menos 5 a 6 veces a lo largo del libro de Jueces? Hay un texto, no lo anoté, pero dice que hacía lo que bien le parecía. Te lo traduzco al castellano nuestro, hacía lo que se le cantaban las guindas. Como vos y como yo. Pero después, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, queremos que Dios nos auxilie, salga en nuestra ayuda, que Dios nos bendiga, que Dios nos libere, que Dios nos rescate, que Dios haga esto, esto y esto. Pero cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. ¿Sabes cuánta gente recuerdo mientras voy escribiendo a veces los mensajes y digo, esta persona podría estar recontra bendecida, ella y su familia, si tan solo se hubiese mantenido escuchando a Dios? A veces estoy escribiendo los mensajes, pensando, estudiando y analizando, y me vienen imágenes de gente que podría estar mucho mejor. Como no escucharon a Dios, ¿sabes qué ocurrió? Lo mismo de Israel. Volvieron a caer en esclavitud, en opresión y angustia. Dios los había liberado de X situación. Como no siguieron, no permanecieron escuchando a Dios, volvieron a caer en esa situación en la que alguna vez estuvieron. ¿Sí? Jueces capítulo 2, versículo 11. Jueces capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los Baales eran dioses paganos. La semana pasada creo que fue, y la anterior, les hablé de Jezabel, ¿se acuerdan? Jezabel adoraba a los Baales. Por
Por eso cuando Jezabel tiene la contienda con Elías, el profeta, se enojó tanto con Elías y lo quería matar porque Elías le había arruinado a todos sus diositos. Pero Baal es un dios, era un dios pagano que, por ejemplo, era considerado el dios de la fertilidad. Era considerado el dios que podía hacer llover y producir abundantes cosechas. Baal era considerado un dios que, por ejemplo, los que no podían ser padres iban y le pedían a Baal. No sé cómo le oraban, no tengo idea, ni me interesa, pero sí lo creían capaz de hacer ese milagro. Ahora uno se ríe y dice, qué tonta esa gente, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir a un diosito chiquitito? Pero cuánta gente hay a veces que adora mucho menos que un diosito. A veces una estampilla, ¿no? A veces un rosario. Eso es idolatría también. Ahora, Baal significa amo y dueño. Amo y dueño. Entre Elías y Baal, o el dios de Elías y el dios Baal, ¿quién crees que ganó? ¿Quién ganó? Elías. Porque Dios no pierde nunca. Y porque Dios respalda a los suyos. Amén. Jueces capítulo 3, versículo 7. Jueces capítulo 3, versículo 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Ahora le agregaron un poquito más, ¿viste? Porque siempre el pecado te puede llevar más abajo. Siempre puedes ir un escalón más abajo cuando buscas el pecado. Siempre se puede llegar más abajo de lo que imaginamos. Ahora, además de adorar a Baal, ahora buscaron imágenes de acera. Otra diosa. Jueces capítulo 3, versículo 12. Versículo 12, Jueces capítulo 3, dice, volvieron los hijos de... ¿Vos estás leyendo la misma Biblia que yo? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y mirá lo que hace Jehová. Fortaleció, dice Jehová, a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Dios venía y decía, ustedes están haciendo lo malo, venía y se los enrostraba. 2 veces en un solo versículo, lo acabamos de leer, el escritor deja registrado que el problema de Israel es que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, mirá, entre Jueces 3, versículo 7, que fue el primero que vimos recién, de las imágenes de acera, donde ya empieza, además de Baal, empieza a entrar en escena acera. Y Jueces 3, 12, ¿sabes cuánto tiempo perdió Israel en esas temporadas? Viviendo en esclavitud. 26 años. Jueces 3, 7, los agarró un rey al que sirvieron, estuvieron esclavos, oprimidos y angustiados durante 8 años. Jueces 3, 12, estuvieron 18 años viviendo esclavizados. 26 años solamente en esclavitud. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron la voz de Dios. Porque cambiaron su servicio y su adoración a Dios para servir a otros dioses. Mirá lo que dice Jueces capítulo 4, versículo 1. Jueces 4, versículo 1 dice, después de la muerte de Ahod, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 6.1, lo acabamos de leer. Vamos a Jueces 10.6. Jueces capítulo 10, versículo 6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a ¿qué? Yo soy Dios, con un pueblo así renuncio.
vayan y hagan lo que se les antoje, voy a elegir a otra nación. Pero Dios, qué bueno que no renuncie ni con vos ni conmigo. A pesar de nuestra dureza muchas veces para entender lo que Dios nos está pidiendo, Dios no renuncia con vos y conmigo. Amén. Dios no nos abandona. Mirá lo que dice el versículo 6 de Jueces 10. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ya un desenfreno total. Idolatría full. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien, habiendo visto la mano y el favor de Dios, sacándolo de esclavitud, de opresión y de angustia, quiera volver a ese estado? ¿Cómo puede ser que alguien, habiendo visto cómo Dios lo rescató de una situación de angustia, de tristeza, de depresión, de esclavitud, donde todo lo que producían no era para sí, sino que otros venían y se apropiaban de eso, viendo el favor de Dios, quisieran volver nuevamente a ese estado de pobreza, de opresión? ¿Lo podés entender vos? Yo no. Humanamente no lo entiendo. Espiritualmente entiendo que el problema estaba en la desobediencia. El problema que vos y yo teníamos que resolver es a quién vamos a honrar y a seguir y a ser fieles en nuestra vida. Porque el problema del Evangelio o el asunto del Evangelio es un asunto de lealtad. ¿A quién le vamos a ser fieles? ¿O a quién le vamos a ser fieles? En nuestros días también hay ídolos. Esta sociedad postmoderna y contemporánea sigue levantando ídolos que prometen demasiado, pero que conducen a la nada misma. Los dioses tales como ideologías, el dios ego, el dios dinero o mamón, que es el dios de la guita, el dios sexo, que hemos hablado mucho, ¿no? Alguno habrá hecho esto, la tribu fija, habrán dicho algunos por ahí. Esto tiene la idea fija. Habla y habla de sexualidad, para mí debe tener un problema. O el trabajo puede convertirse en un dios. Tu relación de pareja, si tenés pareja. Todo lo que quite a Dios del centro de nuestra vida es nuestro Dios, se transforma en un Dios. Entonces, mientras Dios no ocupe el centro de toda nuestra existencia, eso se llama idolatría. Alguien más lo está ocupando. Y eso trae problemas. Ellos sabían, por mano de Moisés, el mandamiento que Dios les había dado. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿por qué una y otra vez Israel volvía a levantar dioses ajenos delante de Dios? Porque cuando no entendemos lo que Dios ha hecho y no valoramos lo que Dios ha hecho, volvemos a reincidir porque pensamos que lo hemos logrado nosotros solos, sin ayuda de Dios. Jueces capítulo 13, versículo 1. Jueces capítulo 13, versículo 1. Mirá lo que dice, para sorpresa tuya y la mía. Dice: los hijos de Israel volvieron ¿a qué? A hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos ¿por cuántos años? 40 años. 40 años. Imagínate lo que es crecer en un contexto de opresión, esclavitud, pobreza extrema, angustia total. 40 años. Ahora, ¿sabés lo que significa la palabrita volvieron? Significa repetir o reiterar lo que antes se ha hecho. Es decir, lo que vos hiciste en el ayer y que te produjo malos resultados, parece que no aprendiste, entonces lo haces nuevamente hoy. Volvés a actuar de la misma manera. Volvemos a actuar de la misma manera. ¿Sí?
El problema era que Israel no había resuelto este problema, este asunto de la idolatría. La idolatría es una cuestión del corazón. La idolatría tiene que ver con a qué le ofrendas tu corazón. Hay gente que idolatra su trabajo. Y yo no digo que tenemos que descuidar el trabajo. Cada uno lo tiene que cuidar. Lo que vos hagas te lo ha dado Dios. Pero eso no puede ocupar el lugar de Dios. Nunca. Porque eso es idolatría. Entonces cuando Dios ve que tu trabajo ocupa el lugar de Dios, ¿sabes lo que hace Dios? Dice, ok, te lo voy a sacar. Porque yo no acepto que haya algo compitiendo conmigo. Cuando Dios ve que hay otro Dios con minúsculas ocupando su lugar, lo que Dios hace es, empieza a amonestarte. Guarda porque tu corazón se está yendo por cualquier otro lugar. Guarda, presta atención porque le estás dando más bolilla a esto que a mí. Entonces Dios empieza a llamarte la atención. ¿Sí? Cuando dejamos de lado a Dios y nos ocupamos de poner en su lugar otros dioses, vamos a tener problemas siempre. Van a volver a aparecer los fantasmas del pasado, esos que te generaron dolores de cabeza y tristeza, amargura, esclavitud, opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Van a volver a aparecer. Israel no entendió esto y lo padeció y lo padece hasta el día de hoy. Miren las noticias. Cuando vos y yo no entendemos esto, lo que hace Dios es, bueno, te voy a procesar. Te voy a ir sacando esto. Algunas cosas que Dios va a sacarnos van a doler. Pero Dios no comparte tu vida, mi vida con nadie, absolutamente nadie. Amén. El pecado de Israel, la desobediencia, lo conducía a la pobreza. Trabajaban todo el año para obtener una buena cosecha, pero eran reducidos a la nada, porque después venía Madián y se llevaba todo lo que era de ellos. El fruto, el ganado, todo. Imagínate lo que es trabajar todo un año para que después venga alguien y te diga, esto es mío. Todo el sueldo de un año es mío. Imagínate. Todo lo que lograste durante este año es mío. Después de tanto esfuerzo por desobedecer a Dios, quedaban sin nada. Ahora, vos decís, ¿cómo no van a entender, no? Los israelitas, ¿cómo no pueden entender? Yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces Dios te dijo, sé fiel en buscarme? Búscame. Búscame. Y empezamos a cambiar a Dios por otras cosas. ¿Sabes por qué hay gente que le cuesta entender esto del congregar? Porque el estado inicial en el que Dios los rescató, ahora es otro. Dios ha cambiado muchas cosas. Entonces, como sienten que ya eso es parte de un pasado, que creen que no pueden llegar a volver nunca más, empiezan a manejar las cosas según su antojo. Hacen lo que bien les parece. ¿Sí? ¿O no? Eso se transforma en idolatría. Cuando cambiamos a Dios por otras cosas, por otras personas, se transforma en idolatría. Entonces, en lugar de avanzar, de crecer, lo que sucede es que empezamos a decrecer, las cosas no funcionan, todo se traba y comienzan las pérdidas. Cuando Dios te dice, no dejes de congregar, te quiero bendecir mucho más, y no escuchamos su voz, empezamos lentamente a enfriarnos y el pecado se torna más atractivo. Abrazamos lo que ayer detestábamos, nos empieza a gustar lo que no nos gustaba y cuando queremos acordar, lo malo se torna bueno y lo bueno se torna malo. El pecado siempre pasa factura y los fantasmas de siempre hacen su aparición una vez más. ¿Por qué? Porque al igual que Israel, volvimos al sitio que nunca debimos haber vuelto. Abandonamos a Dios. Le pedimos a Dios que nos bendiga con algo, pero cuando Dios nos responde ya no oramos con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, con la misma pasión. Ya ahora cumplimos. Gracias a Dios por lo que me diste, pero ahora bueno,
voy a hablar cortito porque tengo que salir rapidito a hacer las cosas. Antes no te importaba el reloj. Antes buscabas a Dios con todo tu corazón. Señor, estoy acá, pero no solo por lo que vos puedas dar, sino quiero estar con vos. Ahora no, estoy muy apurado, Señor, así que cortito porque tengo que salir a hacer cosas. Cuando Dios te dice, no malgastes, administrar los recursos que te di con fidelidad y temor de Dios, y te haré prosperar mucho más, y no escuchamos la voz de Dios hablándonos, es cuando comenzamos a vivir con problemas económicos, deudas, los proyectos se estancan, las metas no se cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no escuchamos a Dios cuando nos dice, guarda lo que estás haciendo. Fíjate, presta atención, cuidá lo que te di, administra bien lo que te di. Te voy a decir algo que Dios me habló mucho esta semana. Muchos creen que porque le dan a Dios lo que es de Dios, el otro 90% lo pueden gastar como se les antoja. Guarda, porque aun cuando le hayas dado a Dios lo que es de Dios y el otro porcentaje lo mal administras, vas a tener problemas igual. No es, Señor, te doy esto y esto lo manejo como a mí se me antoja. No, Señor, te doy lo que es tuyo, pero esto también lo voy a cuidar, lo voy a administrar con fidelidad. Cansados de vivir oprimidos, agobiados por los mismos problemas de siempre, vuelven a clamar a Dios. ¿Se acuerdan de ese Dios que los liberó de Egipto? Entonces empiezan a buscarlo nuevamente. Lo que sucede es que en algún momento vos y yo nos tenemos que cansar, nos tenemos que rebelar contra las mismas situaciones de siempre. No contra Dios, contra las mismas situaciones de siempre. Nos tenemos que rebelar. En algún momento tenemos que decir, basta. Opresión, basta, te vas. En el nombre de Jesús. Angustia, te vas. En el nombre de Jesús. Pobreza extrema, te vas. En el nombre de Jesús. Esclavitud, en el nombre de Jesús, te vas. Pero nosotros tenemos que sacarnos la idea de que la esclavitud es alguien que viene y te pone una cadena acá, como en las películas, ¿viste? Te pone acá el grillete y vos estás con la bola esa de hierro, ¿no? Esa es la esclavitud de las películas. ¿Cuántas veces somos esclavos de pecados, de malos hábitos, de conductas peligrosas para nosotros y para los demás? ¿Cuántas veces somos esclavos de conductas que no agradan a Dios pero están ahí? De miedos, de temores, de inseguridades. Ahora, ¿de qué manera podemos cortar con esto? Obedeciendo a Dios en todo y dependiendo de Él en todo. ¿Saben que la oración para Israel fue el último recurso? Cuando Israel ya no aguantó más la situación, dijeron, ¿qué podemos hacer ahora? Y vamos a orar. Es lo mismo que hacemos vos y yo. Cuando estamos en problemas, fíjate que nuestra oración muchas veces se intensifica. Cuando no hay problemas, pareciera ser que no necesitamos casi orar. Pero cuando hay un problema, es cuando más oramos. Porque pensamos que de esa manera Dios se va a conmover y va a decir, bueno, sí, está bien, pobrecito, lo voy a bendecir porque está orando mucho. ¿Sí me siguen? Pareciera ser que con nuestra verborragia es como que lo vamos a conmover a Dios. Y Dios dice, no, yo lo que quiero es que vos vivas dependiendo de mí, obedeciéndome en todo lo que yo te digo. Si yo te estoy diciendo en este tiempo, buscame, pero no porque quieras obtener algo de mí, sino siempre y de la misma manera. No porque tengas problemas, hay que buscar a Dios. Eso es interés, tenemos que buscar a Dios independientemente de si tengo o no tengo problemas, si tenemos o no tenemos conflictos. Amén. Porque Israel se confió, dijo, esto no va a volver nunca más. Ya no necesitamos a Dios. Ya podemos solos. Y te mencioné 4 ejemplos claros, contundentes,
de cómo Israel volvía una y otra vez a reincidir en la mala conducta, en la desobediencia, y volvía a caer en esclavitud, opresión y angustia. ¿Sabés lo que significa opresión? Significa ejercer presión sobre algo. ¿Alguna vez estuviste oprimido por deudas, por problemas, por situaciones en la familia? ¿Eso que no te dejaba dormir de noche? Bueno, eso es opresión. Eso es opresión. No puedes descansar bien, no puedes pegar un ojo, estás así en la noche, desvelado, desvelada. ¿Por qué razón? Porque hay opresión. La opresión es ejercer presión sobre algo. ¿Sí? La realidad es que tenemos que ser libres de eso. ¿Cómo? Obedeciendo, decí conmigo, obedeciendo y dependiendo de Dios en todo tiempo. Amén. Entonces vamos a lograr resolver esto. El problema no era que los madianitas fueran un pueblo grande y poderoso. El problema no era Madián, el problema era Israel. El problema no es que el sueldo no alcance, el problema es que se administra mal. El problema no es que no haya recursos, el problema es que se malgastan los recursos. Siempre nosotros buscamos culpar a otros. Y esto no es nada nuevo. Lo hizo Adán, dijo, yo no fui, fue la mujer que me diste. Eva agarró y dijo, yo no fui, fue la serpiente. Porque nosotros cuando se trata de asumir responsabilidades queremos buscar a otros para que carguen con nuestras culpas. Si el problema del pasado está presente hoy en nuestra vida, es porque nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad en el asunto. Cuando un problema se repite, significa que no aprendimos y significa que no hicimos lo que teníamos que hacer. Entre esas cosas, no escuchamos lo que Dios nos dijo. Por eso se repite el problema. ¿Estoy siendo claro? La realidad no es que tu familia no se entregue y sirva a Cristo, el problema es que no te ven hacerlo vos. Hoy hablaba con esta persona y le digo, ¿vos estás haciendo lo que tenés que hacer? Y no sé si se desmayó del otro lado del teléfono, pero cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, los fantasmas del pasado vuelven. Si las cosas van mal, fueron todos menos nosotros, menos yo. Yo no fui. Si las cosas no funcionan, si hay problemas, seguramente alguien no hizo lo que tenía que hacer. Yo no fui. Si la iglesia no funciona, no avanza, no crece, todos fueron menos yo. Yo no fui. Si mi familia tiene problemas, yo no fui. ¿Quién fue? Yo no. Yo no. Yo no. El mismo problema en la economía, el mismo problema en la familia, el mismo problema en el matrimonio, el mismo problema en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Lo que debió haberse terminado de una vez y para siempre hace nuevamente su aparición por causa de la desobediencia y la no dependencia de Dios. Quiero que realmente hayas podido comprender lo que hemos hablado esta tarde. Porque si no sabes qué va a suceder, de acá a un año vas a estar pidiendo oración por el mismo problema que puedas estar enfrentando hoy. ¿Por qué? Porque hoy querías irte a casa rapidito, porque está frío, ya sé que está frío. Pero es importante que comprendamos que cuando Dios habla es porque Dios quiere liberarnos de problemas futuros, de situaciones indeseadas. Amén. Obediencia y dependencia de Dios. Si logramos esto, si aprendemos de lo que pasó ayer y decidimos someter nuestra vida en obediencia y dependencia de Dios, vamos a vivir una vida llena de frutos y de fruto abundante. Amén. Vamos a ponernos de pie.